Amigos, tenemos en esta parte de nuestro espacio como invitado a Manuel Zuckerland, quien es economista, investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela, CIFO, y también de la Asociación Venezolana de Economía Marxista. Y los saludamos. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y siempre a la orden. Manuel, queríamos tu análisis de lo que ha sido la economía en nuestro país en lo que va del año 2023. El año 2022 se vio como un año de cierta recuperación económica, inclusive hubo frases que se hicieron tendencia en las redes sociales, donde la gente decía, bueno, ya Venezuela se arregló, ya estamos mejor, etcétera. Pero este año 2023 arranca bastante difícil y pareciera que ese arreglo no se arregló tanto. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cuál es tu análisis de cómo está la situación económica en este nuevo 2023? Sí, bueno, yo creo que el año 2022 fue un año de muy probable crecimiento económico. Seguramente fue el crecimiento más alto de la región, pero eso se debió fundamentalmente al rebote de los precios del petróleo, a un aumento en la exportación petrolera a pesar de las sanciones, y se debió a una flexibilización y apertura modesta pero importante en cuanto a la facilidad para hacer algunos negocios grandes. Lamentablemente el año pasado probablemente hubo una inflación de 305% si seguimos al OBF, que nos coloca como la inflación más alta del mundo, y hubo un enorme sangrado de divisas que se vendieron en el mercado local para tratar de detener el precio del dólar oficial, Banco Central, pero lamentablemente eso fue una política que fracasó estrepitosamente. El dólar pasó de 4 a 20 más o menos, se multiplicó prácticamente por 5, y el aumento salarial que se había cuadrado el 15 de marzo de 2022 se hizo polvo cósmico. Se había llegado a un ingreso, a una remuneración mínima legal, es decir, salario mínimo más bono de alimentación de $39 en el pico del 15 de marzo del 2022, y se ha bajado eso a 7.25 a partir del último cálculo de este año. Este año ha comenzado con emisiones de dinero sin respaldo importantes, ha empezado con depreciación del tipo de cambio de manera brusca y ha continuado la senda de la destrucción de las reservas internacionales para tratar de contener el precio del tipo de cambio, y ha habido para mí una continuidad prácticamente directa con lo que ha pasado en el año 2022. Es triste y trágico que no hay un cambio real en la política económica actual, que hemos visto está muy muy distante de los éxitos pasados. Ya. Lo otro es que quisiera tratar de analizar contigo, a ver cuál es tu análisis, qué es lo que ha sucedido en la economía venezolana para que, por un lado, en el año 2022 se haya experimentado cierto crecimiento económico que la gente manifestaba como mejoría en el país, y que ahora en este 2023 la situación esté tan dramáticamente mal y que la mayoría de la gente que tú le preguntas dice que está peor. Bueno, la cuestión es que hay que ver la escala y la magnitud de los crecimientos. A ver, si nosotros partimos del año 2013 hasta el año 2021, probablemente la economía decreció en 80%. Eso quiere decir que una persona que pesaba 100 kilos ahora pesa 20 kilos. Entonces, claro, si esa persona aumenta 10%, pasaría de 20 a 22 kilos. Todavía estaría muy lejos de lo que fueron sus 100 kilos saludables. Entonces, claro, el crecimiento económico que se pudo haber dado, podríamos decir que fue el más grande de la región, el más grande de América Latina, pero aún la economía está a años luz de lo que era la economía en el año 2013 en cuanto a magnitud, tamaño, salarios y
y capacidades de mejora, de bienestar. Entonces, si nosotros vemos el OEF, notamos que las estimaciones trimestrales hablan de una ralentización en el crecimiento. Hubo tasas de 17% para el primer trimestre del 2022, después de 13%, 9% y hasta 7%. Entonces el crecimiento se ha venido ralentizando, ha venido disminuyendo su vigor y ha habido un auge muy fuerte de la desigualdad y ha habido un auge muy duro de una distribución del ingreso cada vez más inequitativa. Las estimaciones del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, hablan que Venezuela pudiera ser el tercer o cuarto país más desigual del planeta. El coeficiente de Gini pasó de 0,34, que era uno de los más bajos, a 0,57 según la ENCOVI, y los frutos del crecimiento económico se están quedando fundamentalmente en las élites. Los aumentos salariales en el sector privado se han ido adormeciendo y el sector público, que había tenido un enorme aumento el 15 de marzo del 2022, fue perdiendo todo su vigor. Igualmente, el último mes de diciembre y el mes de enero fueron meses terribles en cuanto a la inflación, donde estuvimos a las puertas de la hiperinflación, lo que causó un daño económico severo y hace que la gente esté en una situación precaria. Claro, ese es el diagnóstico, pero mi pregunta iba más dirigida hacia por qué está sucediendo eso. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Si se supone, por lo menos de acuerdo a lo que dice el gobierno, que han aumentado las exportaciones de petróleo, que incluso, según la cifra dada por el propio gobierno, el año pasado hubo un crecimiento del PIB de 17%. O sea, hay una serie de cosas que harían que el ingreso de Venezuela hubiera aumentado, pero esto no se traduce luego en mejora en la calle, en la gente. Entonces, ¿qué es lo que...? Y incluso hay quienes están planteando, como tú lo asomaste hace unos segundos, la posibilidad de que volvamos nuevamente a caer en hiperinflación. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Si había habido cierta mejoría, ¿por qué se está echando esto para atrás? Lo que pasa es que son tres cosas. Lo primero es que habíamos caído mucho y la necesidad de crecimiento es muy grande. Es decir, para tú empezar a ver una mejoría importante necesitas crecer al 25-30% de una manera mucho más integral. Y crecimiento industrial, crecimiento agrícola, un crecimiento mucho más dado hacia la producción que hacia la importación. Que sería el segundo punto. El crecimiento se ha dado de una manera muy alojada en nichos muy pequeños que no tienen un arrastre económico importante. Y lo tercero es que la política cambiaria y la política monetaria en general hacen que los ingresos en divisas sean mucho menos potentes. Hay una sobrevaluación del tipo de cambio muy fuerte que hace que Venezuela sea un país muy caro y que las exportaciones de petróleo rindan mucho menos. Eso se debe a que hay un proceso de privatización de la renta muy fuerte, muy severo, y eso hace que la mayoría de la gente no vea los frutos de esa recuperación como debería verlos. Ponte un ejemplo. Hace 2, 3 años, incluso en el sector privado, la gente ganaba 20, 30 dólares, pero ese salario ha crecido a 100, 120, 150 en el sector privado, pero ese crecimiento importante se ha visto mermado por lo que la gente llama inflación en dólares, que es que las divisas le rinden mucho menos, que es simplemente un proceso de distorsión cambiaria que hace que los precios internos sean muy elevados y su poder adquisitivo disminuya. Por eso es la sensación actual de estancamiento. Ya. Bueno, Manuel, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas. Muchas gracias. De nada, siempre a la orden. Amigos, Manuel Suterland, él es economista, es investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela, CIFO, y de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, con quien estábamos conversando hace breves minutos.